Dios les bendiga, hermanos. Me alegra verles en la casa de Dios. Es el mejor lugar en el que podemos estar para adorarle, para exaltar su bendito y santo nombre. Hemos disfrutado este tiempo de adoración, de alabanza, y vamos a lo que es la meditación de la palabra, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 36. Libro de Evangelio según el apóstol Juan, 18, 36. Amén. Gracias por ponerse en pie, en señal que lo encontraron, en reverencia a la palabra. Dice la palabra siendo inspirada por Dios. 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Puede sentarse. El tema, hermanos, es ahí como lo hemos leído. Mi reino no es de este mundo. Y ahí, hermanos, bueno, el contexto, lo que el Señor Jesucristo, a quien el Señor Jesucristo le contesta, es a Pilato, cuando ha sido entregado y pues antes de que fuera crucificado, ya los apóstoles se habían esparcido, ya Pedro lo había negado 3 veces, y viene el interrogante a nuestra mente: ¿y cómo es que, por qué el motivo de la entrega del Señor Jesucristo y cuando hizo tantos milagros, tanta gente que sanó, tanta gente que alimentó, cómo sobrenaturalmente se dio el ministerio de Jesús? En estas palabras, hermanos, el Señor Jesucristo ya había hecho en la tierra todo su ministerio, estaba previo a dar su vida en la cruz del Calvario. O sea, había hecho 3 años de estarle sirviendo al pueblo y de estar haciendo todo por el pueblo. Sin embargo, incomodó al sistema religioso, incomodó a los fariseos, a los saduceos, a todos los grupos sociales. Entonces, porque la forma como Dios lo hacía no esperaba nada a cambio, era de pura gracia y no encajaba en el sistema. A mí me inquieta cómo estos eruditos que fueron tantos como los fariseos, tan celosos de la ley, que tenían pues la Torá, o sea las Sagradas Escrituras, y tenían el Talmud, o sea habían hecho un montón de interpretaciones, y ellos se habían estudiado tanto y tenían los profetas, y tenían a Daniel, tenían a Isaías, y cómo se cegaron, ¿verdad? Porque no pudieron ver y estando con tanta precisión las profecías, no pudieron ver que estaba el Mesías. Así que el Señor Jesucristo, cuando está ante Pilato, le dice: mi reino no es de este mundo, porque él sabía muy bien a lo que venía y que lo que iba a pasar era de que tenía que entregar su vida.
interesante es cómo aún los más cercanos, como Pedro, le dio temor y huyó. Que horas atrás le decía: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Miren que cómo fallaron todos, a unos amigos, porque Pedro se consideraba amigo, ¿verdad? Todo ser humano, hermanos, fallamos. No hay fiel. Y pues la perspectiva de cómo se toman las cosas, porque me imagino, yo tratando de pensar por qué los apóstoles que estuvieron tan cerca, que vieron caminar al Señor Jesucristo sobre las aguas, que vieron alimentar a los 5,000, que vieron sanar a cojos de nacimiento, que vieron la gloria de Dios, en ese momento se fueron. Ellos creían que Jesucristo era el Mesías y lo confesaban. Pero ¿por qué en este momento ellos, en el momento de arresto de Jesús, en el momento que vieron las autoridades civiles con todo su poderío, el Imperio Romano, tuvieron miedo? Porque ellos pensaban que, si ustedes pusieron atención a la lectura del inicio, la madre de los hijos de Zebedeo fue a pedir 2 puestos, los mejores, el gabinete de gobierno que está a un lado y al otro lado del que manda más. Entonces los discípulos y los apóstoles aún tenían esa perspectiva del gobierno de Cristo aquí en la tierra. Entonces ellos esperaban ver al Mesías destruyendo al Imperio Romano. Ellos esperaban ver que el pueblo de Israel, la nación de Israel, subyugara a todas las naciones. Entonces eso no sucedió. Eso no sucedió en ese momento. Pero sí, el Señor Jesucristo fue claro y lo dice: mi reino no es de este mundo. Así que usted y yo sabemos bien que nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. No cambiemos y no perdamos la perspectiva. Somos peregrinos y extranjeros. Tenemos deberes como peregrinos en esta nación, pero nuestra ciudadanía, hermanos, no es acá. Nuestra ciudadanía es con el fiel y verdadero, con el que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es nuestro líder. Miramos en el Evangelio según Mateo 20-25, y nos dice: entonces Jesús llamándolo dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Miren, eso es en cuanto a lo que pidieron los hijos de Zebedeo. ¿Cómo es la búsqueda? Quiero que miremos un poquito en cuanto a la búsqueda de este reino. En el primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13, es otro versículo que nos habla mucho sobre las autoridades civiles, y miramos, hermanos, cómo el ser humano, todas las personas, hay una búsqueda de este reino. Y dice, versículo 13, primera de Pedro 2:13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él
como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Miren, estamos a unas pocas semanas de que pase, bueno, unas elecciones y todo el mundo dice, ¿qué va a pasar? Y ahí va a haber caos, va a haber no sé qué, y hablan de muchas especulaciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en el cambio de autoridades o en elegir nuevas autoridades. Y como cristianos, usted y yo debemos de saber bien cuál es nuestro papel. ¿Qué tenemos que hacer? Porque a estas alturas de cómo el evangelio ha penetrado en nuestros pueblos, ya no es para estar peleando, ya no es para estar viendo como en otros tiempos, que aún entre los mismos hermanos, entre las mismas familias, hay esa división, esas peleas, disputas, y que yo soy de uno y que yo soy del otro, y que enemistades y hasta muertes. Cuando aquí en la palabra de Dios hemos leído que las autoridades son necesarias, sean buenas o sean malas. Dios permite que si hay autoridades malas, para castigo por la desobediencia, y si hay autoridades buenas, pues hay que alegrarnos y darle gracias a Dios. Aquí nos dice que nuestro propósito, el suyo y el mío, es honrar a Dios siempre. Como dice, no nos cansemos de hacer el bien. Siempre, hermanos, nosotros debemos de sujetarnos, orar por las autoridades, y como hijos de luz, que ellos puedan quedar callados por la conducta, por la justicia, por el comportamiento, como verdaderos hijos de Dios. Entonces, las personas hoy en día miramos que buscan este reino, que buscan puestos políticos, trabajos bien remunerados, posiciones de poder, o tener el favor de un candidato o candidata. Entonces es allí donde se ve tentado la integridad, y donde es allí donde como hijos, hijas de Dios, debemos de tener las convicciones bien firmes para tener bien establecidos a que hay cosas que no son negociables, que Dios ha determinado a cada uno y ha dado unos tesoros valiosos. Usted no es cualquier persona. Usted no, por el hecho de que seamos ciudadanos de Honduras, no significa de que bueno, nos vamos a creer, como dicen, no, soy ciudadano de Inglaterra, de Estados Unidos. No tenemos una ciudadanía de este mundo, bueno, todas son poco comparada a la ciudadanía celestial. Podemos mencionar a cualquier nación del mundo, pero Él dice que nos ha elegido, su palabra, reyes, sacerdotes, nación, pueblo adquirido por Dios. Entonces nuestra ciudadanía no tiene que rebajarse por algo tan poco, como por un favor, como por quedar bien con alguien de este mundo. Si el reino, el Señor Jesucristo es muy claro y dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿con quién tenemos que quedar bien? Con el Rey de Reyes, ¿verdad? Señor de señores. Él hace posible todas las cosas. Miramos que es complicado,
Y a uno como líder, cuando ve que las personas se enredan en cuestiones que no tienen que enredarse y comprometen principios y dicen, ay Dios mío, por tan poca cosa votó el cristianismo. O sea, le dio la espalda al líder. Y el líder no es el Che Guevara, el líder de nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Y hay líderes que han salido en este mundo, ¿verdad? Como que influyen y aún por las generaciones en generaciones se siguen imprimiendo sus fotos. Pero no ha habido otro, hermanos, que haya marcado, que haya cambiado la historia como Jesucristo. Hoy miramos a lo largo de la historia que los poderes se han dividido, las naciones se han hecho en grupos, que unos dicen ser de izquierda, otros dicen ser de derecha, que la izquierda, ustedes no sé si se han puesto a analizar todo el trasfondo y todo lo oscuro que tienen estas corrientes políticas, unas atrocidades. Entonces el pueblo está entre los recuerdos de los gobernantes malos que han habido, que han hecho atrocidades, no solo en nuestro país, en todo el mundo se ve la lucha de poder y se ve, hermanos, como un grupo está que apoya a Israel, otro que está en contra de Israel. Y es interesante cuando uno se pone a ver y empiezan a decir, ¿y qué va a pasar? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya sea nosotros como pueblo escogido por Dios, somos llamados tenemos el respaldo de Dios. De generación en generación, Dios siempre va a cuidar y siempre va a estar defendiendo a los suyos. Amén. Y después el imperio que está actualmente, que son las Naciones Unidas. O sea, los que están allí entre que se unen y no se unen, ¿verdad? No se ha dado, porque faltan las 10 naciones que van a gobernar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Al siervo de Dios le dice, los imperios son así. La primera le dice, son 4 bestias. La bestia, ya cada imperio, hermanos, miren, cada gobierno no es majestuoso así como una estatua, como se la dio al rey. Son bestias. Las bestias, el león, la primera bestia era el león, la de Nabucodonosor, con alas de águila. La bestia del Medo Persa era un oso con 3 costillas comiéndose, la verdad. La de Alejandro Magno era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Nosotros sabemos que después del imperio griego, los 4 gobernantes, los 4 generales, se dividió en 4, ¿verdad? Así todo. Eso fue dado a Daniel. Y después miramos que una bestia espantosa y terrible, que es la que estuvo cuando la crucifixión de Jesucristo, el imperio romano. Eso. Bueno, ¿qué miramos en esa revelación a Daniel? Que viene una piedra del cielo y que eso desbarata a todos los gobiernos del mundo. Allí se acaba todo el gobierno del mundo. Y esa piedra es el Mesías príncipe. Esa piedra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la piedra angular, la piedra desechada. Entonces, miramos que todo está establecido. Si no, después de eso, hermanos, bueno, toda esa revelación se le dio a Daniel cuando era joven. Pasa el tiempo y Daniel era un estudioso de la palabra de Dios, como es la iglesia Manuel de Santa Anita, ¿verdad? Y va hallando que Jeremías había dicho que 70 años iban a estar cautivos y que después iba a regresar y empieza, dice, en ayuno.
oración, sin probar manjares, dice ahí. Y bueno, para aumentar el fervor. El ayuno y la oración, hermanos, no es para hacer el favor de Dios, eso que lo tengamos muy claro. No es para mover, cambiar la voluntad de Dios o mover el poder de Dios. No, Dios es soberano, y lo que el ayuno y la oración produce es que en usted y en mí clamemos con más fervor y alcancemos la misericordia y la gracia de Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no somos disciplinados en la lectura, en el ayuno, en la congregación? Nos volvemos fríos, autosuficientes, y queremos que no necesitamos. Entonces eso hace que uno, esas disciplinas hacen que uno se sienta que necesita de Dios. Entonces Daniel le pide que le diga cuándo va a ser. Y viene el Señor y envía a su ángel Gabriel. Y allí viene y le dice: desde que empezaste a orar, tú eres muy amado. Me enviaron con la revelación. Y Dios no solo le mandó a decir lo que iba a pasar, cuándo iban a regresar. Dios le manda con lujo de detalle, hermanos, todo lo del mundo. Todo lo que tiene que ver con Israel y todo lo que va a pasar durante existan los gobiernos en este mundo. Todo. Entonces a Daniel se le da una revelación, y todo está enfocado en cuando viene el Mesías príncipe, como le dice Daniel, y cómo se van a dar los eventos. Claro, todo gira alrededor de la ciudad de Jerusalén, todo gira alrededor del pueblo de Israel, porque Daniel, a quien le interesaba era su pueblo, qué iba a pasar con ellos. Entonces Dios se lo revela, y miramos, y bueno, vamos, tenemos tiempo, ¿verdad? Ya no estamos transmitiendo bien todavía. Bueno, qué bueno. No hay que salirnos mucho, ¿verdad? Bueno, vámonos al libro de Daniel, hermanos. Capítulo 9. Versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones o hasta la guerra. Bueno, miren, hermanos, allí está establecido, y en esos versículos que leímos, Dios le dice todo lo que va a pasar a través del ángel Gabriel. Dios viene y como usa una forma, los judíos, bueno, nosotros usamos una forma para contar de Estados Unidos y de Inglaterra. Los Estados Unidos es en decimales, de 10 en 10 uno cuenta. Los ingleses es de docena, entonces cuentan una docena, nosotros tenemos esa mezcla. Hay gente que cuenta en docena y hay gente que cuenta de 10 en decenas.
Entonces, así se cuenta. Los israelitas en los tiempos de Daniel no contaban ni como los ingleses ni como los norteamericanos. Ellos contaban por semanas. Entonces, una semana, ¿cuánto es? 7. Entonces, si a un israelita iba a pedir una semana de naranjas, ¿qué era? ¿Cuántos eran los que quería? 7 naranjas, no era una semana comiendo naranjas, diríamos nosotros, ¿va? Entonces, les explico esto para que entendamos las 70 semanas proféticas. ¿Qué le interesaba a Daniel? ¿Cuándo iban a regresar? ¿Cuál fecha le da? Dice, ve, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, ahí mencionó 69 semanas. ¿Por qué las hace separadas? Porque para restaurar los muros estuvieron 7 semanas. Y cada semana eran 7 años. Entonces, una semana equivale a 7 años. Y se estuvieron 7 semanas. Para restaurar los muros estuvieron 7 por 7, ¿cuánto es? 49 años. Entonces, no es que nos quieramos hacer chibola, como decimos nosotros, confundirnos más, sino que así estaba establecido por esa separación. No dijo van a pasar 69 semanas hasta que el Señor Jesucristo venga a esta tierra, porque es allí donde está el enfoque y lo que se le dice a Daniel, que todo gira alrededor de Cristo. Los gobiernos, incluso los gobiernos de este mundo, giran alrededor de Cristo. Si usted cuenta la historia, años antes de Cristo, años después de Cristo, todo está así, hermanos. Entonces, Daniel le dice la fecha que van a salir, cuando se van y para restaurar. Fueron varias fechas que dieron, pero en el año 444 antes de Cristo salió la orden para restaurar los muros. Recuerdan que fue Nehemías que restauró los muros y que fue tiempo angustioso. Así como dice el libro de Daniel, de que estaban ellos con su espada y con sus herramientas de construir los muros. Así edificaron los muros de Jerusalén. Entonces, de allí pasaron, hermanos, 483 años. O sea, pasaron las 69 semanas. Y es donde viene Jesucristo. O sea, ahora nosotros lo entendemos con más facilidad porque esto ya pasó. ¿Se imaginan? Solo para dar evidencia, ya vamos a celebrar lo que es la Navidad. ¿De dónde? ¿Quiénes sabían dónde, cuándo iban a ser Jesucristo? Los sabios de Babilonia. ¿De dónde estaba Daniel? En Babilonia. O sea, los descendientes y la gente, o sea, que siguió las escrituras de Daniel, sabían exactamente. No fue la estrella, hermano. ¿Ustedes creen que una persona va a seguir así por así una estrella? Tuvieron que dejarle las marcas y decirle, mire, va a suceder, va a pasar esto y esto para que esto suceda. Me imagino, va a suceder, va a dar esta estrella, va a dar lo otro, porque utilizaban las estrellas para guiarse. Pero lo que estaba escrito era la base. Los escritos. Entonces, Daniel sabía con exactitud cuándo iban a ser Jesucristo. Después miramos que casi 483 años después, casi 500 años después, esos sabios fueron bien acertados. Los magos fueron bien acertados y vinieron a adorar al Mesías príncipe, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún los reyes terrenales decían,
Porque el imperio babilónico ya había acabado, el imperio medo-persa había acabado, el imperio griego había acabado, estaba el imperio romano. Ya habían pasado los reinos, esos reinos que fueron majestuosos. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba naciendo en un lugar humilde. Y es allí, hermanos, donde nosotros miramos cómo toda la profecía se mueve alrededor del pueblo de Israel, pero viene Jesucristo y nos da un chance, como decimos nosotros. Nos da ese tiempo para atendernos, porque cuando le dicen a Abraham, en ti serán, en tu simiente, y no es que la sangre de Abraham, es la simiente es Cristo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo terminó con el pecado, con la iniquidad, como dice aquí en el libro de Daniel, que iba a terminar, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Ese era el propósito de la venida de Jesucristo. Entonces, este reino se estableció acá y ya la ley era para los israelitas. La ley juzgaba a los israelitas. Ahora nosotros, que no sabemos nada de la ley, cumplimos la ley en Cristo. Entonces, Cristo Jesús es el que viene y nos da la gracia. La gracia de Dios es lo que estamos viviendo. Viene el poder del Espíritu Santo y hace de la iglesia un mover que ha pasado ya 2000 años, hermanos. Y estamos en el tiempo de que es tan fácil ser parte del reino de los cielos. Solo es de creer en Jesús. Así es de la gracia, así es de maravilloso. Miramos lo difícil que era y cómo el pueblo de Israel, pues aún estuvo ciego cuando vino el Mesías. Pero hoy, hermanos, hoy usted y yo tenemos que estar bien conscientes de que Dios tiene el control de todo y Dios tiene establecido hasta el último día. Entonces, Dios tiene el control sobre los gobiernos mundiales. Siempre lo ha tenido y lo tendrá hasta el último momento. Y por eso a su siervo Daniel le dio esa profecía para que él estuviera tranquilo y dijera y confiara en el Señor y nosotros lo supiéramos. El pueblo de Israel lo supiera. Y nosotros, el Israel espiritual, estemos alertas porque nuestro Señor Jesucristo pronto viene. Miren, ¿qué pasa con los gobiernos actuales? ¿Qué es lo que promete? No lo cumplen, pa. Y le seguimos creyendo. Y vamos a votar otra vez por el mismo. Entonces, fíjense que a uno le da risa, ¿va? Pero uno ora por el país y le da lástima que lo que está pasando. Pero este mundo, hermanos, va a ir de mal en peor. No hay gobierno humano que pueda mejorar ningún país. Es algo momentáneo. ¿Qué pasó con el glorioso imperio babilónico? Se acabó. Ay, dijo Nabucodonosor, lo que he creado para gloria de mi majestad. Lo convirtió en buey. Loco estuvo un montón de años Dios para que viera quién era el que mandaba. Después lo restableció y ya bien quedito tomó el control nuevamente el imperio babilónico y después se acabó y entró en presencia de Daniel cuando la mano le dijo: tu reino has sido hallado falto, tu reino ha sido pesado. Un descendiente de Nabucodonosor. Ahí mismo entraron los medos, los persas y se acabó.
¿Y saben por qué? ¿Cómo Dios controla todo? ¿Por qué Nehemías y Esdras es enviado a restaurar el templo y la ciudad? Porque los medos tenían persa, los medos y los persas ya tenían miedo de los griegos. El imperio griego estaba al acecho. Y a cada uno decían, bueno, los africanos vayan a hacerle su templo a su Dios. Vaya, los de Asia vayan a buscar a su Dios. Porque como allí estaban de todas partes del mundo, en Babilonia. Entonces le dijeron, Esdras, Nehemías, vayan a restaurar el templo. El Dios de los judíos dicen que ese es el mejor de todos. Vayan a hacerlo de vuelta. ¿No han escuchado usted a gente que dice, ore por mí? Ore por mí. Y uno sigue orando, va. Nosotros tenemos que buscar, hermanos, a nuestro Mesías. Los líderes, hermanos, los imperios, los gobiernos, son mentiras, robos, injusticias, inmoralidad. Este mundo cada vez va peor. Y no hay ningún candidato o candidata que pueda sacarlo adelante. Claro, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que tenemos que ir a elegir por el que está a favor de la vida, a favor del bien, a favor de los principios. Porque no vamos a ir a elegir personas que están en contra de los principios de la palabra de Dios. Así que pídale la sabiduría a Dios. Pidámosle la sabiduría a Dios para elegir a quienes nos van a gobernar, porque tenemos que obedecerles, aunque no nos guste. Estos tiempos, hermanos, aunque a nosotros nos dé risa y todo, los mismos mentirosos, los mismos ladrones decimos, pero tenemos que elegirlas, porque tenemos que hacerle caso, tenemos que respetar las autoridades, orar por ellas y sujetarnos. Eso tenemos que hacer. Entonces, busquemos las personas que tengan un mejor perfil, que no estén en contra de cosas que la palabra de Dios las establece correctamente y que son claras, ¿verdad? Que esté a favor de la vida. Hermanos, pero hoy vamos a ver a nuestro líder. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 19. Si los líderes de aquí solo nos traen malos recuerdos y nos traen de que se han robado todo, de que ya no han dejado casi nada. Cuando lee los niveles de transparencia de Honduras en gobiernos de 19%, imagínense que solo 19% invierten, del 79% se roba. Ahorita actualmente pues un poco más se invierte, pero que Dios tenga misericordia, hermanos. Apocalipsis 19:11. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, gloria a Dios, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren quién, hermanos, es ese perfil más bonito. Ahora, ¿quién puede abrir los cielos? Solo Dios. Tener cielos abiertos. ¿Sabía usted que tenemos cielos abiertos? Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en el tiempo que a Daniel le dijo, en la venida del Mesías príncipe es el reino majestuoso, el reino que es eterno, que no tiene fin. Entonces, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros venimos a Jesús, dice allí, miren, fiel y verdadero. Si hablamos de fidelidad, hermanos, aún en las familias, los amigos, los esposos, no se es fiel. Si hablamos de verdadero, en la Biblia dice hombre de verdad. Sí, difícil de encontrar, va. Como cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hombre de verdad.
bien difícil. Pero aquí tenemos un líder que dice que es fiel y verdadero. O sea, no falla. No falla. Y que, miren cómo Dios, cómo la palabra nos dice, vi cielo abierto. Está hablando en presente. De allí, el cielo está abierto, el cielo está abierto siempre para su pueblo, para todos los que invocamos su santo nombre. De aquí dice, y vi un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. De ahí está otra frase en presente. Y con justicias juzga y pelea. Dios está peleando por usted. Dios está peleando por mí. Dios es el que pelea nuestras batallas. En los momentos difíciles, cuando tenemos la necesidad, allí fallamos hasta los pastores, fallan hasta las madres, los padres. No digamos un político que le va a prometer que le va a sacar de apuros. No, mentiras. Cristo Jesús es el que está con nosotros. Dios es el que nos levanta y le dice: hijo mío, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el justo. Así que, hermanos, pase lo que pase, el pueblo de Dios tenemos nuestro líder que se llama fiel y verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí nos dice, estaba vestido de ropas teñidas de sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Y en el versículo 16 nos dice, y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo. Hermanos, nosotros un día estaremos con Él. Hoy disfrutamos de su gracia, disfrutamos de su poder. El Espíritu Santo, así como dio la valentía a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, después que ellos comprendieron que el reino de este mundo no es el reino que nosotros buscamos, como el Señor Jesucristo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Usted y yo estemos bien enfocados, que nuestro reino no es de este mundo. Todo lo material, todas las cosas de este mundo, en este mundo terminan. Cuando los apóstoles comprendieron a través del Espíritu Santo que ellos eran los enviados a cambiar el mundo, cuando ellos comprendieron que el propósito era sal de la tierra, luz del mundo, cuando ellos comprendieron que habían sido llamados a un reino celestial, no se acobardaron, no dijeron yo no soy. Ellos testificaron abiertamente a las autoridades y murieron aún crucificados, decapitados, crucificados con los pies para arriba. Así miramos a los apóstoles. La mayoría murió crucificada. El apóstol Pablo dijo: no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron con los pies para arriba. El objetivo, hermanos, es que usted y yo comprendamos que nuestro reino no es de aquí y que hagamos, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, que es ser hacedores de la palabra. Hagamos el bien. La palabra de Dios nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que pónganse sobre sus pies. Vamos a orar.